Buen día, chicos. En esta sesión vamos a ver otros tipos de dispositivos lógicos programables. Son conocidos como PLDs. Vimos que la memoria EEPROM, que es una memoria de read-only memory, pero sí es programable eléctricamente, pues pertenece a este rubro de dispositivos. Entonces la memoria ROM programable pues entra dentro de los Programmable Logic Devices, ¿sí? El PLD combinacional pues va a ser un circuito integrado con compuertas programables, ¿sí? Ya sea que vamos nosotros a programar la conexión, que lo vamos a ver como un fusible que va a existir o que vamos a romper. Y normalmente pues estas conexiones van a estar acomodadas en un arreglo de compuerta AND y o un arreglo de compuerta OR, para poder efectuar la implementación de suma de productos, ¿sí? Primero hacemos productos y después multiplicamos. Entonces, de manera general vamos a tener tres tipos principales de PLDs, de acuerdo a la colocación de estas matrices, de estos arreglos. Sí, por ejemplo, la memoria PROM, que es la que ya revisamos, está formada por un arreglo AND fijo, que está conformado pues por el decodificador, y por un arreglo OR programable. ¿Sí? Nosotros seleccionamos cuáles de estas salidas se van a conectar a una OR. Sí, de esta forma pues podemos hacer sumas de productos a partir de mini términos. Y vimos que por eso una memoria ROM nos puede permitir programar una función booleana cualquiera. ¿Sale? Entonces aquí el arreglo de AND es fijo y el arreglo de OR es programable. Ahora, para el caso de las PLA, que son los arreglos lógicos programables, vamos a tener que va a ser programable el arreglo de AND. Y el arreglo OR en este caso va a ser fijo. ¿Sí? Y pues vamos a tener la que es un poco más flexible, que es el arreglo de lógica programable, que son los PLAs, donde tanto el arreglo de la AND es programable y también vamos a tener que el arreglo de las compuertas OR va a ser programable. Entonces se puede decir que esta es la más flexible. Ahora vamos a enfocarnos primero, vamos a analizar cómo están compuestas estas últimas, sí, que son las más flexibles, los PLAs, que en español es arreglo de lógica programable. Es similar a la memoria PROM en su concepto, solo que el PLA no efectúa una decodificación cabal de las variables ni va a generar todos los mini términos, solo va a generar algunos. El decodificador que teníamos en la memoria ROM se va a sustituir esta vez por un arreglo de compuertas AND que vamos a programar nosotros para indicarles cuáles de las variables se van a multiplicar. Y luego ya los términos productos se van a conectar a compuertas OR para formar la suma de productos de las funciones deseadas. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos aquí nuestro arreglo de compuertas AND, ¿sí? Recordando siempre que pues este símbolo, ¿sí? Si tenemos aquí una compuerta AND y tenemos así marcadas las conexiones, esto es lo mismo y tenemos por ejemplo aquí A y B, ¿sí? Esto es lo mismo a tenerlo así. ¿Sí? La entrada A y la entrada B. Solo bueno que en este tipo de circuito utilizamos estos diagramas para poder entenderlos más fácilmente. Entonces fíjense bien, de este lado tenemos nuestras tres variables de entrada que van a ser A, B y C, que las vamos a utilizar para implementar la función 1 y la función 2. Entonces aquí tenemos nosotros nuestro arreglo de compuerta AND, de compuertas AND. Nosotros vamos a marcar qué conexiones vamos a utilizar para formar un producto. Por ejemplo, para la función 1 requerimos multiplicar A por B negada. Entonces aquí tenemos la variable A, de este lado tendríamos A y aquí tendríamos A negada. ¿Sale? Entonces vamos a multiplicar A, voy a remarcarla aquí para que se note más. A por B negada, ¿sí? De este lado tendríamos B negada y aquí tendríamos B. A por B negada. Y ya tendríamos aquí el primer producto. Lo que tendríamos aquí de este lado va a ser A por B negada. Ahora, más A por C. Entonces la variable A la tendríamos aquí. A por C. Aquí tendríamos C y acá tendríamos C negada. ¿Sí? Y de esta forma, pues a la salida de esta AND tendríamos ese término, A por C. Ahora, el tercer término está formado por A negada, ¿sí? Que es
acá lo vamos a poner, A negada por B por C negada. Entonces es el término que tendríamos aquí, A negada por B por C negada, ¿sí? Estas se ocupan para la primera función. Ahora, para implementar la segunda función, por ahí se va a repetir este mini término que es A por C, y nos faltaría B por C, ¿sí? Que sería aquí C, y aquí tendríamos la variable B. Entonces, a la salida de esta compuerta AND, lo que vamos a tener es B por C. Ahora aquí, ojo, tenemos esta función, pues es afirmada, ¿no? Así, tal cual, es la suma de productos. Y luego aquí tenemos la suma de productos, pero al final se está negando toda la salida. Entonces, bueno, primero vamos a formar esta suma. Ya tenemos estas multiplicaciones. Ahora vamos a sumarlos. ¿Cuáles tenemos que sumar? Para el caso de la función A, va a ser A por B, que sería esta de aquí, A por B negada. Tenemos que sumarle también a C, ¿sí? Esto porque lo vamos a sumar en esta compuerta OR. O sea, esta es la que me va a ayudar a formar mi F1, ¿sale? Tenemos A por B negada, A por C, y nos falta el tercer término que es A negada por B por C negada, ¿sale? Y bueno, aquí ya tendríamos toda esa expresión, la voy a colocar aquí. A por B negada más AC más A negada por B por C. Ahora, la función 2, ¿cuáles son los términos que tenemos que sumar? Pues tenemos que sumar A por C más B por C. O sea, esta ahora es la que vamos a utilizar para implementar F2. Y entonces aquí a la salida ya tendríamos la suma de AC más BC. Ahora fíjense bien, aquí a la salida tenemos adicionalmente un arreglo de compuertas XOR. Recordando cómo es la tabla de verdad de una compuerta XOR, vamos a analizar cómo es la tabla de verdad. Aquí tenemos la variable X, la variable Y, las 4 posibles combinaciones, y recordemos que una compuerta XOR nos va a dar un 1 a la salida cuando tengamos un número impar de unos. Aquí pues no tenemos ningún número de unos, entonces nuestra salida es 0. Aquí tenemos un 1, nuestra salida es 1. Tenemos un 1, nuestra salida es 1, y tenemos dos unos, que es un número par, entonces tendríamos 0 a la salida. Entonces fíjense bien, cuando a un número le hacemos XOR 0, ¿sí? Vamos a fijarnos en este y en este. Entonces es 0 XOR 0 nos da 0, 1 XOR 0 nos da 1. Entonces cualquier número cualquiera XOR 0 nos va a dar el mismo número, ¿sí? Ahora veamos el otro caso donde tenemos, por ejemplo, 0 XOR 1 y 1 XOR 0. Lo que hace es el 0 lo convierte en 1 y el 1 lo convierte en 0. Por lo tanto, cualquier variable X XOR 1 nos va a dar el valor de X negada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a la función 1, pues no la queremos negar, no le queremos hacer nada. Entonces voy a aplicar este caso que tenemos aquí, que será entonces a F1 le vamos a hacer, que sería aquí, esta es lo que ven aquí de mi salida de mi compuerta OR, y le voy a hacer XOR 0, ¿sí? Aquí estoy marcando conexión con 0, XOR 0, y aquí ya tendría mi función F1. Ahora, a la función F2 lo que quiero hacer es todo lo que me dio a la salida de la suma de productos la quiero negar. Entonces lo que tengo que hacer es entonces aplicar esto de aquí. A todo lo que tengo le voy a hacer un XOR 1 para que me lo niegue toda la salida. Aquí viene la salida de la OR. Si le hago una XOR con 1, aquí a la salida pues ya tendría, ahora sí, tendríamos AB más BC y todo negado, que corresponde a mi F2, ¿sí? Entonces, de esa forma es como se estaría haciendo la implementación de una función booleana, ¿sí? Porque estas dos son funciones booleanas, utilizando, ¿sí?, un PLA, que es un arreglo de compuertas AND programable, porque nosotros decimos que sí está conectado y que no, y una compuerta, y un arreglo de compuertas OR programable. También nosotros indicamos cuáles se van a sumar y cuáles no. Sí, al final pues está aquí este arreglo también de XORs, que nos va a permitir ya sea obtener la función tal cual o negarla.
Ahora bien, toda esa información de cómo se programa las conexiones, sí, que va a ser finalmente un mapa de fusibles de un PLA, que va a ser el mapa de fusibles de un PLA, se puede especificar en una tabla. Por ejemplo, aquí tenemos esta tabla que nos establece cómo se va a realizar las conexiones, ¿sí? Entonces, tenemos aquí, se enumeran los términos productos, ¿sí? Y estos que están aquí, pues son todos los productos que obtuvimos de este lado, ¿sí? Todas las salidas de las compuertas AND. Y aquí, mediante unos, indicamos pues que va a ir la variable afirmada, con 0 cuando la variable va a ser negada, y con una línea horizontal o con un guión vamos a indicar que pues esa variable no se está ocupando en este mini término. Aquí tendríamos A por B negada, sería A vale 1, B vale 0 y no estamos ocupando C. A por C, A vale 1 es afirmada, C es afirmada y no estamos ocupando la variable B. B y C no estamos ocupando A, conectamos B y C afirmadas. Luego en el último sería A negada, B y C negada. Aquí sí estamos ocupando todos, ¿sale? Entonces toda esta información de aquí es para indicar cuáles van con la AND, en el arreglo de compuertas AND. Ahora, aquí vamos a indicar, ¿sí?, cuáles van a ir conectadas a la compuerta OR, y con esta vez estoy indicando pues que la salida va a ser verdadera, a diferencia de F2, donde la salida es complementada, ¿sí? Esta parte de aquí es lo que nos dice cómo conectar con la última XOR. Entonces, por ejemplo, para F1, ¿cuáles tenemos que sumar? Pues el primer término del producto, el segundo, el tercero no lo ocupamos y el cuarto sí. Y en F2 únicamente ocupamos AC más BC, ¿sí? Y aquí el guión indicamos que AB negada y A negada, BC negada no la vamos a ocupar, ¿sí? Entonces esta sería la tabla de programación de un PLA. Suele escribirse de este modo, pues la forma en que tiene que ser programada. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Sí, el ejercicio nos dice, implemente la siguiente función en un PLA, y lo que nos están dando aquí, pues son los mini términos, ¿sí? Entonces, pero si se dan cuenta, ocupamos 3 variables. Entonces vamos a obtener primero la función a través de un mapa de Karnaugh para tenerla un poco más pequeña. Entonces voy a hacer aquí el mapita de Karnaugh, que es un mapa chiquito. Voy a colocar aquí los bits más significativos, que van a ser AB y de este lado AC. Y todo esto pues va a ser para mi función 2. Entonces aquí tendría las combinaciones 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Y C vale 0 y C vale 1. ¿Vale? Entonces tendríamos aquí el 0, que sí es mini término. El 1 no es mini término. Ni el 2 ni el 3. El 4 no, el 5 sí es mini término y el 6 y 7 son mini términos. Ahora tenemos que hacer el menor número de grupos, los más grandes posibles. Este no podemos asociarlo con ningún otro, entonces vamos a dejarlo así. F2 sería A negada por B negada por C negada, más de estos dos términos que tienen en común, bueno, que A y B vale 1, entonces sería A por B. Más estos dos nos conviene también colocarlos juntos, que tienen en común la C y de este lado la A, por lo tanto sería A por C. Sí, esta sería la función que queremos implementar. Ahora bien, vamos a colocar el diagrama. Voy a copiar el diagrama que está aquí, para que lo tomemos como base. Ahora bien, ¿qué términos tenemos? Los voy a marcar los tachecitos con rojo, o bueno, ahorita vemos con otro color. Sería A negada, B negada, C negada. Entonces vamos a tener, lo voy a marcar con rojo. En el primero vamos a considerar A negada, que va a ser esta de aquí. A negada, B negada y C negada. Ahora, el siguiente término que voy a considerar, ¿sí?, A por B. Entonces sería aquí A
por B. Y el otro término es A por C, que sería este de aquí, A por C. Sí, esta compuerta AND pues no estaría ocupándola. Ahora, entonces aquí voy a colocar, estas las voy a tachar. Y voy a colocar que tendría aquí a la salida de esta compuerta. Tendría entonces, quedamos que A negada por B negada por C negada. En este tengo A por B. Y en la última tengo A por C. ¿Sí? Que son estos términos de aquí. Ahora tengo que sumarlos todos. Entonces nada más voy a ocupar una de las compuertas. Voy a ocupar la que tenemos de este lado. Tendría que sumar esta, tendría que sumar esta y tendría que sumar esta. Y aquí ya tendría la suma de todas ellas. Ahora quedamos que hay que hacer una XOR con 0, ¿sí? XOR con 0, para que la función se mantenga igual. ¿Sí? Entonces aquí tendría mi salida de la función y le voy a hacer XOR con 0. Y aquí ya tendría el número de mi función que es F2. Esta no la ocuparíamos y aquí sería F2. ¿Vale? Entonces, bueno, de esta forma es como se estaría manejando la programación de este circuito PLD para poder implementar esta función, ¿sale? Que es a través de suma de productos. Ahora, ¿cómo sería la tabla de programación? A ver, lo voy a hacer en grande. La tabla de programación, pues voy a tener entonces nada más 3 términos, que va a ser A negada, B negada, C negada. Luego vamos a poner AB y el término AC. ¿Sí? Este va a ser pues mi término 1, mi término 2 y mi término 3. Después voy a tener aquí mis entradas A, B y C. Y voy a indicar entonces cómo se hace aquí la conexión. Aquí sería la conexión de A negada, B negada, C negada. Aquí sería AB y no consideramos a C, A y C afirmadas y no consideramos a B. Y después mi salida, que va a ser F2, va a ser verdadera, no vamos a complementarla, pues vamos a sumar estas tres. 1, 1, 1. Uy. Bueno, se me fue muy poco. ¿Sale? Entonces, pues esta sería mi tabla de programación para este circuito, para poder implementar esta función que nos pidieron en el ejercicio. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver el otro tipo de PLD, ¿sí? Que es la PAL, que es arreglo lógico programable. ¿Sí? En este que vamos a tener, pues vamos a tener que el arreglo de las compuertas OR se va a mantener fijo, o sea, se van a generar todas las sumas, ¿sí? Y el arreglo AND es el que va a ser programable, ¿sí? Dado que solo las compuertas AND son programables, el PAL es más fácil de programar, pero bueno, no va a ser tan flexible como el que acabamos de ver. Sí, entonces aquí tenemos que esta va a ser pues la matriz, el arreglo de compuertas AND. Nosotros vamos a indicar cuáles son las sumas, bueno, cuáles son los elementos que se quieren multiplicar entre sí, y al final pues tenemos aquí que el arreglo de compuertas OR es fijo, ¿sí? Todas las salidas de las AND se conectan indistintamente a la compuerta OR, aunque alguna de ellas no la ocupemos, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo. ¿Sale? Son 4 funciones las que se están implementando aquí, X, W, Z, ¿sí? Y hay que ver aquí que en Z se tiene este término y este término que corresponde a W, por eso aquí se está simplificando a poner que Z es igual a W más A por C negada, D negada, más estos términos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería nuestra tabla de programación? Fíjense bien, vamos a tener aquí que para la primera que va a ser W,
Si lo que queremos es tener A por B por C negada, sí, que tenemos aquí A por B por C negada, no ocupamos a D. Y vamos a ver que no vamos a ocupar aquí también a W. Ahorita vamos a ver cómo es que vamos a agregar esta también a una entrada. Ahora bien, el término 2 va a ser A por B negada, A negada por B, 0, 0, C vale 1 y D vale 0 y no consideramos a W. ¿Sí? Y de esta forma, pues, estaríamos conformando la función W. Este último término, que sería una de las entradas de aquí, pues no la estaríamos ocupando. Por eso se le pone diagonal. ¿Sí? Y bueno, así se va a hacer consecutivamente. Ahora bien, fíjense aquí, la última función que es z, vamos a usar una de las funciones que ya teníamos, que va a ser w. ¿Cómo se va a hacer esa conexión? Pues aquí la tenemos. ¿Sí? Aquí tendríamos, por ejemplo, la variable a, la variable b y la variable c. ¿Sí? Entonces, en toda esta línea tendríamos a, en toda esta línea tendríamos a negada, ¿sí? En la tercera tendríamos a B, en la cuarta B negada, ¿sí? En esta tendríamos C y C negada. ¿Sí? Y aquí, bueno, una cuarta variable, por si se llega a usar, tendríamos a D y a D negada. Ahora fíjense bien aquí que esta es la salida de F1, que de acuerdo a nuestro ejemplo, pues es W. Lo que podemos hacer es conectar esta que vendría siendo W aquí a estas entradas. Entonces aquí tendríamos W y W negada, ¿sí? W negada y W. Entonces esta se ocupa para la vamos a ocupar para la última función, ¿sí? Entonces de todos modos esto lo vamos a ver de este lado. Entonces tendríamos nuestra variable A, nuestra variable B, nuestra variable C y D, que en este caso no vamos a ocupar. Aquí tendríamos a W, sí, acá tendríamos W y W negada. A negada, B negada, C negada, D negada. Entonces, para el primer término, para poner a W, tendríamos que hacer A por B por C negada, que sería A por B por C negada. Y después el siguiente término que queremos sumar es A negada por B negada. A negada por B negada por C por D negada. Por C por D negada. Y el último término, nada más ocupa 2, ¿no? Esta quedamos que no lleva ninguna conexión. Ahora, la siguiente, que es el valor de X, va a ser A. Si esa no va multiplicada a nada, B, C y D. A, B, C y D. Y tiene otro término, no. Entonces el tercero no lo ocupamos. Luego la Y tiene A negada por B. Tiene A negada por B. A negada por B. C por D. Que sería esta de aquí. C por D. Y otro término que es B negada por D negada. B negada por D negada. Y el término de Z va a ser W. Sí, ahora sí, aquí teníamos W. Entonces aquí sí lo vamos a ocupar. W. W pues no lleva multiplicado a nada. Y después A por C negada por D negada. Más A por C negada por D negada. Y el último será A negada, B negada, C negada y D. A negada, B negada, C negada y D. ¿Sale? Y aquí ya se suman. Aquí tendríamos W, acá tendríamos X, aquí tendríamos Y y acá tendríamos Z. ¿Sale? Y bueno, aquí pues todas se suman, ¿no? Indistintamente. Aquí, aunque no ocupemos estas, se va a sumar a la compuerta OR de salida. ¿Sí?
Entonces, bueno, ya vimos que aquí lo único que tenemos que programar, pues es los términos que se van a ir multiplicando en el arreglo de compuertas AND. Y bueno, aquí ya no se programaría las salidas a la compuerta OR, como en el caso de los PLAs, ¿sí? Bueno, chicos, eso sería todo por esta sesión. Muchas gracias.